Hoy, compatriotas, vamos a desvelarles otra faceta de la mafia socialista, otra prueba de cómo utilizan el poder y los resortes del Estado, incluido el mismísimo Congreso de los Diputados, para sus fines más oscuros, para desacreditar a sus enemigos, para atacar a jueces y fiscales y para intentar imponer su relato falso y manipulado. El episodio que les vamos a contar ilustra a la perfección cómo funcionaba, y sigue funcionando, la maquinaria de desinformación del PSOE. La maniobra, sucia y rastrera como todas las que provienen de Ferraz, arrancó en marzo de 2024. ¿Recuerdan la famosa Operación Catalunya, esa comisión de investigación que el PSOE pactó con los golpistas de Junts per Catalunya para lograr los 7 votos que necesitaba Carles Puigdemont para investir al sátrapa Pedro Sánchez? Pues bien, en el marco de esa comisión, el Grupo Parlamentario Socialista propuso que compareciera un tal Marcelino Martín Blas. ¿Y quién es este Martín Blas? Pues nada menos que un excomisario de la Policía Nacional, procesado por corrupción en la Audiencia Nacional. Sí, han oído bien. El PSOE llevando al Congreso a un presunto corrupto para que les hiciera el trabajo sucio. Este Martín Blas fue comisario de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional entre 2012 y 2014 y estuvo implicado en la Operación Kitchen para eliminar pruebas de la corrupción del PP. Un personaje con un historial, cuanto menos, interesante para los socialistas. En septiembre, el PSOE, Sumar y el resto de partidos que sostienen a este gobierno de la infamia aprobaron la lista definitiva de comparecientes y decidieron que Martín Blas, el excomisario procesado, comparecería en tercer lugar. Lo citaron el 19 de noviembre. Esa sesión, aunque apenas trascendió por el estallido de nuevos escándalos del caso Ábalos-Coldo, encierra claves de máxima actualidad. El independentismo catalán, como era de esperar, utilizó el paso de Martín Blas por la Cámara Baja para insistir en su victimismo, en que habían sido víctimas de la llamada policía patriótica de Mariano Rajoy, intentando trasladar la apariencia de que los casos de corrupción que les afectan hasta las cejas, Palau, Pujol, 3% y un largo etcétera, respondían a motivaciones puramente políticas, la misma monserga de siempre para tapar sus latrocinios. Pero el PSOE, el PSOE, perseguía otro objetivo mucho más siniestro. Las imágenes grabadas por las cámaras del Congreso, esas que no mienten, demuestran que el portavoz del Grupo Socialista en la comisión, un tal Manuel Arribas, no solo se interesó por las prácticas del Ministerio del Interior de Rajoy. No, en un momento de su interrogatorio, simulando que no estaba preparado. ¿Qué actores tan malos son estos socialistas? El diputado del PSOE preguntó al antiguo comisario por una denuncia presentada por el exviceministro de Energía venezolano, Nervis Villalobos. Venezuela, siempre Venezuela apareciendo en las tramas socialistas. ¿Y qué ocurrió realmente en esa comparecencia? Españoles. ¿Cuál era el verdadero plan del PSOE al llevar a este excomisario procesado al Congreso? Pues ni más ni menos que colar en el Congreso archivos fabricados por sus cloacas para atacar a jueces y fiscales. Utilizar la sede de la soberanía nacional como altavoz para difundir su basura. Este excomisario, Marcelino Martín Blas, entregó a los diputados documentos y audios que habían sido creados, atención a esto, por Javier Pérez Dolcet. ¿Les suena ese nombre? Claro que les suena. Es uno de los miembros del aparato de propaganda de Moncloa, uno de los fontaneros de Ferraz, que lideraba el ínclito Santos Cerdán. El mismo del que también formaba parte la siniestra Leire Díez, esa enchufada en Enusa y Correos que buscaba información para destruir a la UCO de la Guardia Civil. Todo queda en casa en esta organización criminal. Los metadatos de los archivos que entregó el antiguo comisario en la Cámara Baja, a los que ha tenido acceso el Confidencial, demuestran sin lugar a dudas que fueron creados por Javier Pérez Dolcet. ¿Y qué contenían esos archivos? ¿Información veraz y contrastada? No se rían. Buscaban desacreditar a fiscales, a policías honestos, a grupos de comunicación que no se pliegan al sanchismo, a dirigentes del Partido Popular y a varios jueces. Y entre ellos, ojo al dato, Juan Carlos Peinado, el instructor del caso que afecta a la mismísima Begoña Gómez, la esposa del presidente. Quieren intimidar y presionar al juez que se atreve a investigar la corrupción que rodea a la familia Sánchez. Esto es un escándalo sin precedentes, españoles. El PSOE utilizando a un excomisario procesado por corrupción para introducir en el Congreso informes falsos, fabricados por sus fontaneros, con el único objetivo de atacar la independencia judicial, de amedrentar a quienes investigan sus fechorías y de manchar la reputación de cualquiera que consideren un enemigo. Están convirtiendo el Congreso de los Diputados, la casa de todos los españoles, en un circo para sus operaciones de guerra sucia. Están utilizando las comisiones de investigación, no para buscar la verdad, sino para difamar
y para intentar protegerse de la acción de la justicia. ¿Y quiénes son los responsables de esta maniobra mafiosa? Pues el PSOE de Pedro Sánchez, con Santos Cerdán moviendo los hilos en la sombra y utilizando a personajes como Pérez Dolcet y Leire Díez para ejecutar sus planes más oscuros. Son una auténtica organización dedicada a la desinformación, a la manipulación y al ataque a las instituciones. Pero no se van a salir con la suya. Porque la verdad, por mucho que intenten ocultarla bajo toneladas de informes falsos y comparecencias fraudulentas, siempre acaba saliendo a la luz. Y aquí, en La Bandera, seguiremos denunciando cada una de sus mentiras, cada una de sus manipulaciones, cada uno de sus intentos de convertir España en su cortijo de impunidad. Exigimos que se investigue hasta el final esta nueva trama de las cloacas socialistas, que se depuren responsabilidades y que quienes han utilizado el Congreso de los Diputados para sus fines espurios paguen por ello. Basta ya de esta mafia. Y ante este nuevo episodio de la guerra sucia orquestada desde las cloacas del PSOE, ante esta utilización bastarda del Congreso de los Diputados para difamar y atacar a jueces, fiscales y policías, la voz de quienes sí aman a España y no se arrodillan ante la corrupción se ha alzado con más fuerza que nunca. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ese líder que no teme llamar a las cosas por su nombre, ha calificado al gobierno de Pedro Sánchez como lo que realmente es: un circo de chorizos, sicarios y cloacas. Así de claro, así de contundente, lo ha expresado a través de un mensaje en su perfil de la red social X. Escuchen bien las palabras de Abascal, porque son un diagnóstico preciso de la enfermedad que corroe nuestra nación. El gobierno de Sánchez es un circo de chorizos, sicarios y cloacas. Todo para tapar la corrupción de su partido y de su familia. Lo normal en un gobierno que existe sostenido por criminales a cambio de indultos y amnistías. Chorizos, sicarios y cloacas. No se puede definir mejor a esta banda que nos desgobierna. Todo para tapar la corrupción que les llega hasta el tuétano, la corrupción de su partido y la de la propia familia del sátrapa. Y Abascal recuerda la cruda realidad. Este es un gobierno que se sostiene gracias a criminales, a golpistas, a proetarras, a cambio de indultos y amnistías vergonzosas que rompen España. Pero la denuncia de Santiago Abascal no se queda ahí. Va más allá y señala a los cómplices necesarios, a aquellos que con su inacción o sus pactos han permitido que esta mafia se perpetúe en el poder. Hace 7 años que deberíamos haber establecido un cordón contra esta mafia, pero el PP ha pactado con ellos tribunales, políticas públicas e instituciones nacionales y europeas. Ha finalizado el líder de Vox. Ahí está la clave, españoles. El Partido Popular, esa derechita cobarde y traidora, pactando con la mafia socialista, repartiéndose el pastel de los tribunales, acordando políticas públicas que van en contra de los intereses de España y manteniendo instituciones nacionales y europeas al servicio del bipartidismo corrupto. Son cómplices de la degradación a la que el PSOE está sometiendo a España. Una degradación que, como bien dice Abascal, nos está llevando a niveles de difícil recuperación. Por eso, el líder de Vox ha pedido en estos últimos días al Partido Popular, una vez más, que rompa con el PSOE en Bruselas, donde van de la manita aplicando la Agenda 2030, y que presente una moción de censura en el Congreso de los Diputados. Una moción para retratar a esta mafia, para explicar a los españoles la gravedad de la situación y para ofrecer una alternativa real. Pero, ¿qué ha hecho Feijóo? ¿Ha escuchado el clamor de millones de españoles? ¿Ha asumido su responsabilidad como líder de la oposición? ¡No, españoles! ¡No! Feijóo no ha mostrado intención de hacer ninguna de las dos cosas. Prefiere seguir con su política de oposición de salón, con sus manifestaciones descafeinadas, con su miedo a molestar al PSOE, antes que dar la batalla de verdad. ¿Ven la diferencia? Mientras el PSOE utiliza el Congreso para sus operaciones de guerra sucia, mientras sus fontaneros fabrican informes falsos para atacar a jueces y policías, mientras la corrupción campa a sus anchas, el PP se dedica a hacer cálculos electorales y a poner excusas para no presentar una moción de censura. Pero Vox no se calla. Vox denuncia. Vox planta cara. Porque España no puede esperar más. Porque la mafia sanchista está destruyendo nuestra nación desde dentro, y solo una oposición firme, valiente y sin complejos podrá frenar esta deriva hacia el abismo. Las palabras de Santiago Abascal son un torpedo directo a la línea de flotación del régimen sanchista y de sus cómplices. Un llamamiento a la acción, a la resistencia, a no resignarse ante la tiranía y la corrupción. Y desde La Bandera nos sumamos a ese clamor.